Dios les bendiga, bienvenidos al estudio que estamos haciendo sobre los grandes milagros del Antiguo Testamento. Hoy vamos a estar estudiando cuando los muros de Jericó caen. Realmente las estrategias y los métodos que Dios usó para que el pueblo obtuviera la victoria sobre la conquista de Canaán, tenemos que decir que son impresionantes. Rodear una ciudad por 7 días y el séptimo día cuando el pueblo gritó y los muros caen, no tiene ningún sentido racional. Esto nos dice que los israelitas no obtenían sus victorias por sí mismos, sino que éstas pertenecían al Señor. Por eso el arca del pacto era siempre llevada delante de ellos. Dios tiene la estrategia exacta para cada conquista, pero nos toca a nosotros ser fieles y obedientes a sus instrucciones para, al igual que ellos, salir victoriosos. Jeremías nos dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Vamos a nuestro primer punto, donde vamos a ver a Josué, que dio las instrucciones precisas tanto a los sacerdotes como al pueblo. Josué instruyó que los soldados irían delante del arca. La estrategia de Dios para tomar Jericó está llena de significado para nosotros como creyentes de este tiempo. Vamos a estar en Josué capítulo 6, en el verso 6 y a partir de él. Dice: llamando pues Josué a los sacerdotes. Cuando dice la palabra llamando, lo que nos está diciendo que acá hubo una reunión entre Josué y los sacerdotes. Es importante notar que aunque el arca no era la primera en el desfile, sí se trata como primer punto en la agenda. Esto por la importancia que ella tenía en la victoria que ellos iban a alcanzar. Si nosotros queremos ser más que vencedores, tenemos que tener su presencia como prioridad. Algo que Moisés tuvo muy claro cuando fue su tiempo, y lo dice en Éxodo 33:15: Señor, si tu presencia no ha de ir conmigo, le dijo, no nos saques de aquí. En las instrucciones que Josué da, más que ser una táctica militar, lo que encontramos es un seguimiento del plan de Dios, y esto les garantizaba a ellos el resultado positivo, un éxito rotundo. En la segunda parte de este verso se comienza a explicar el orden con que el pueblo marcharía alrededor de los muros de aquella ciudad. Les dice: llevad el arca del pacto y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuernos de carnero delante del arca de Jehová. Y en el verso 7 le dice al pueblo: pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. Esta forma de marcha parece ilógica. Ellos quedaban expuestos ante los habitantes y el ejército de Jericó, que podrían haberlos atacado en cualquier momento. Si tomamos la referencia de Josué 24:11, sabemos que aquellos habitantes de Jericó sí pelearon contra ellos, pero el Señor, que los estaba respaldando en aquella conquista, el pueblo lo sabía, pero sus enemigos también. En otras palabras, ese respaldo no solamente lo experimentaba el pueblo, sino que era para temor de sus enemigos. Y por las palabras de Rahab nos lo confirma lo que acabamos de decir, donde ella misma dijo que el Señor había puesto temor en aquellos paganos y sus corazones desmayaron frente a Israel. Punto B. Dice: hubo un orden establecido para marchar alrededor de Jericó. El orden establecido era tan importante como la conquista misma.
Miren cómo Dios trabaja en medio del orden que Él mismo establece. Seguimos con los versos 8 y 9. En estos versos se nos presenta el testimonio de unidad que había entre Josué, los sacerdotes, los soldados y el pueblo. Una vez que el líder, que venía a ser Josué en este caso, transmitió las instrucciones, los involucrados actuaron de acuerdo a ellas. La obediencia es una de las características de aquellos que conocen a Dios, porque Dios no trabaja independientemente a nosotros. Es por eso que nosotros no nos podemos cruzar de brazos. Y en este caso, miren a este pueblo. Ellos emprendieron una marcha hacia la victoria y ellos quedaron colocados en este orden. Los hombres armados iban primero con los estandartes de cada tribu. Los 7 sacerdotes le seguían con las 7 bocinas. Luego venía el arca del pacto, que era llevado por los sacerdotes de la tribu de Leví. Y por último venía el pueblo, que era la retaguardia. Dios fue el que hizo el gran milagro de ver aquellos muros caerse. Y no por eso Él les eliminó la posición a cada uno de los que se involucraron. En este caso, todo el pueblo de Israel. Primera de Samuel 17:47 nos dice: y sabrá toda la congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. Verso clave lo van a encontrar en Romanos 12:11. Vamos a nuestra segunda parte, donde vemos que el pueblo dio vueltas por 6 días alrededor de la ciudad. El pueblo debía de estar en silencio en las primeras jornadas. Verso 10 dice que Josué mandó al pueblo diciendo: vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo os diga. Según los estudiosos, se cree que la superficie total de Jericó venían a ser unas 3 hectáreas, lo que le tomaría al pueblo una media hora rodearla. No podemos dudar que el pueblo, al marchar al son de las bocinas sin emitir gritos de guerra, asombraría a los habitantes de Jericó. Antes que los muros fueran derribados, el pueblo debía pasar la prueba de obedecer. ¿Qué iban a obedecer? Las instrucciones día a día, y esto por 6 días sin que vieran ningún resultado. Nuestra obediencia debe ser independiente al éxito visible que ello nos dé. El silencio es una gran disciplina de fe ante un momento crucial. Es un voto de confianza hacia quien está dirigiendo. Verso 11. En este verso vemos que el pueblo no dio la vuelta a la ciudad sin el arca. Pero al llegar la noche, el arca estaba con ellos en el campamento. Necesitamos la presencia de Dios, necesitamos su respaldo, no solo en el hacer, sino también cuando nosotros estamos descansando. ¿Recuerdan a los 2 discípulos de camino a Emaús, el día de la resurrección de Jesucristo? Jesús caminó con ellos desde Jerusalén hasta la aldea, pero dice que ellos no le conocieron hasta que después de invitarlo a quedarse con ellos en la noche, subraya en la noche, y cuando él parte el pan y lo bendijo. Hasta ese momento a ellos se les abren los ojos. Así que tanta la presencia de Dios puede ser cuando estamos en el día a diario como estamos en la noche. Jesús es nuestra seguridad cuando caminamos, pero también cuando estamos en nuestras casas.
Por eso es que cuando envió a sus discípulos a conquistar el mundo con el Evangelio, les aseguró que estaría con ellos todos los días hasta el fin del mundo. O sea, cuando Él da esa promesa, lo que nos está dando es una protección incondicional. Punto B. Los israelitas marcharían con sonido continuo de bocinas. Verso 12. Este verso nos lleva al segundo día en que Jericó fue rodeada. Siguiendo lo mismo de ayer, porque recuerde que una cosa es comenzar y otra cosa es repetir. Y esto sin obtener los resultados inmediatos. Así que nuestra fe entra en prueba. La fe de ellos en ese momento entra en prueba. La fidelidad del día a día no es una pérdida de tiempo, sino procesos que forjan nuestro carácter. Y Dios es el único que sabe cuándo hemos superado la prueba, o sea, cuándo nos hemos graduado. Verso 13. Al estudiar este verso, pudiera parecer que el pueblo hacía el ridículo por segunda vez, porque caminaban y ¿qué estaba pasando? Nada, aparentemente. El sentido común diría, ¿qué podrán lograr estos hebreos con esta marcha? Esta marcha no tenía ningún sentido militarmente hablando de estrategia, pero tenemos una frase que se convierte en clave para el propósito. Dice, andando siempre. Con ella vemos que ellos creyeron en el plan de Dios. Por eso era que estaban obedeciendo sin importar lo irracional, de lo racional. Muchas veces en nuestra mente, en nuestra meta de mantener la fe, nos pasará como dice Primera de Corintios 4:9. Llegamos a ser espectáculo. Con ese mismo término de espectáculo se describe lo que se veía físicamente en la crucifixión de Cristo en Lucas 23:48. Pero así como nuestro Señor fue glorificado, los creyentes que mantienen la fe ante un mundo que nos menosprecia, que nos ve ridículos, seremos exaltados. Finalmente, afirmamos que cuando el Señor está entre nosotros como el arca entre los israelitas, no estaremos a la defensiva, sino a la ofensiva en la conquista. ¿Quién confrontó y doblegó a Jericó y lo puso en pánico frente a Israel? ¿Quién lo hizo? Fue nuestro Señor, que nunca pierde una batalla. Hemos llegado al verso de nuestra segunda parte en Filipenses 3:12. Ahora vamos a nuestra tercera parte. Dice, al séptimo día los muros cayeron y Dios salvó a Rahab y a su familia, porque Él no olvida sus promesas. Los conquistadores dieron 13 vueltas en total a la ciudad de Jericó. Estaremos en los versos 14 y 15 que nos narran desde el segundo día hasta el séptimo día de la conquista. Verso 14. Hay 3 frases que nos enseñan la perseverancia de los hijos de Israel en hacer la guerra a la manera de Dios. Una es, así dieron. La otra es, y volvieron. Y la otra es, y de esta manera hicieron. Una verdad sí quedaría en el corazón de los israelitas por mucho tiempo al vivir esta experiencia. Y es que el Señor pelea las batallas de su pueblo y Él es el que da el triunfo. De hecho, cuando las relaciones con Dios se dañaban por el pecado, ellos eran vencidos por sus enemigos. Un ejemplo lo tenemos en este mismo libro, en el capítulo 7, cuando Acán tomó del botín prohibido de Jericó. Ellos fueron a la batalla con Ai y fueron derrotados. Por el contrario,
cuando el pecado es expiado y el pueblo se reconcilia con Dios, el Señor mismo es el que se encargaba de sus enemigos. También se encarga de nuestros enemigos al día de hoy. Verso 15. Nos dice lo que sucedió al amanecer del séptimo día. Fíjense, ya habían dado 6 vueltas, una cada día. Ahora darían 7 vueltas alrededor de Jericó. Esto les tardaría más o menos unas 3 horas. En este verso se repite 3 veces el número 7. Vamos a ver que el 7 es el número de la perfección divina, también significa estar completo. Al repetirse en este verso, el número 7 lo que nos dice es como el plan era perfectamente planeado por Dios y sus resultados serían perfectos. Sin embargo, al verlo bajo el lente natural, podemos decir que dar una vuelta parecería absurdo, pero dar 7 el séptimo día parecía locura. Eso mismo pareció a los que se pierden la forma que Dios eligió para salvarnos a nosotros. Pablo lo dijo así en Primera de Corintios, capítulo 1, 27 al 29. Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y lo débil para avergonzar a los fuertes. De esta forma, nadie puede jactarse en su presencia. Punto B. Dice, al sonido de bocina y el grito del pueblo, los muros cayeron milagrosamente. Para concluir nuestro estudio, la palabra nos presenta un cuadro del sacerdocio en coordinación con la autoridad establecida por Dios. Verso 16. Los sacerdotes dice que tocaron las bocinas la 7ª vez y seguido de ello se oye la voz de Josué, quien era la autoridad establecida por Dios, pidiendo al pueblo, gritad, que era una exclamación de alegría o un grito de batalla. ¿Por qué? Porque Jehová os ha entregado la ciudad. Momentos antes de caer los muros, Josué dio por cierta la victoria. Creer equivale a ver a Dios sincero, honesto, verdadero, que no nos va a fallar en lo que Él promete. Verso 20. Viene a ser el clímax de la historia que estamos estudiando. Tras el toque de los cuernos del carnero por parte de los sacerdotes y el grito de todo el pueblo, el muro se derrumbó. Así de simple es la narración bíblica que se hace de semejante milagro. La sencillez del relato nos muestra lo natural que es para Dios hacer milagros a favor de los que le obedecen. En la última parte del verso 20 se dice cómo el pueblo subió a la ciudad. Dice cada uno derecho, hacia delante. ¿Qué podemos decir de esta posición? Que no había miedo en ellos, no había intimidación. Estaban totalmente puestos en una posición derecha y de seguridad. Y agrega, y la tomaron. Como era una ciudad bajo el juicio de Dios, hasta los animales debían de morir. Pero Rahab, la ramera, que había creído en Dios, fue salva con toda la familia que estaba en su casa. Luego la ciudad dice que fue consumida por el fuego. En la toma de Jericó se nos enseña que cuando Dios trae juicio sobre una ciudad, hay castigo para los malos. Pero también hay salvación para aquellos que aceptan su gracia. ¿Quién es nuestra gracia? Jesucristo. Texto. Dice Proverbios 21:31. El caballo se alista para el día de, mas Jehová es el que da. Ahí se lo dejo para que lo completen. Nuestra reflexión.
Humillémonos, hermanos, ante nuestro Dios y démosle el reconocimiento por todo lo que nos ha ayudado hasta aquí. Todavía es verdad que tenemos retos para alcanzar nuestro éxito, nuestra victoria en las batallas de la fe. Pero la fidelidad del Señor nos servirá de ánimo para seguir la carrera que tenemos por delante. Y les tengo una invitación. Nuestra invitación es la que Pablo y Silas le hicieron a aquel carcelero cuando éste pensó que todo estaba perdido, que lo que estaba por delante era morir. Le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Que el Señor les siga bendiciendo. Nuestra próxima semana estaremos viendo Dios prolonga el tiempo para la victoria. Gracias.